Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Los saludo a todos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el amor de Cristo siempre more en nuestros corazones. ¿Quiénes habla? El pastor escatólogo y conferencista Juan Alvarado. Pertenezco a la obra evangélica Luz del Mundo. Estoy radicado en la ciudad de Quito, al norte de Quito, en la avenida Panamericana Norte. Allí estamos, como Iglesia del Señor. Esta tarde vamos a hablar de eventos proféticos que van a acontecer antes del rapto o arrebatamiento de la Iglesia de Cristo. Vamos a estar dando lectura a la palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 22, verso 12. Y leo palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego te glorifiques a través de esta tu palabra, a través de esta tu enseñanza, en el nombre hermoso y maravilloso de mi Cristo amado. Toma control de mis labios y de mi corazón y que se haga todo bajo tu dirección, bajo tu voluntad, bajo tu tutela, bajo tu mirada. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Debemos de saber sobre este tema todo lo que el pueblo de Israel ya tiene preparado con respecto al tercer templo, donde se va a sentar el anticristo. En el año 2005 elaboraron las maquetas y los planos del tercer templo. Este tercer templo que van a construir fue el que Dios dejó escrito en el libro de Ezequiel capítulo 43, verso 10, donde dice: Tú, hijo de hombre, muestra la casa de Israel, esta casa, y midan el diseño de ella. En el año 2007, los israelitas de la ley reunieron $20 millones para construir su tercer templo. En el 2013 y en el 2016 reunieron $60 millones. Tienen todo el dinero, todo el capital listo para financiar la reconstrucción del tercer templo. En el mismo año 2007 fue creado el Sanedrín. Lo conforman 70 ancianos del pueblo de Israel. Ancianos del pueblo de Israel y de la ley. Ellos van a juzgar al pueblo de Israel conforme a la ley de Moisés. Otra vez. Lo van a hacer. Estos ancianos los nombra la Biblia. En la ley de Moisés, que sí se pueden escoger, fue establecido por el Señor. Números capítulo 11, versos 24-25, ahí lo podemos ubicar. En el año 2008 elaboraron las maquetas y los planos del Sanedrín, donde se van a sentar los 70 ancianos a jugar esta gente. En el 2009 le compraron a los norteamericanos 500 vagones de piedras de mármol para ellos construir su tercer templo. Ya las tienen elaboradas, las piedras. Esto fue en el 2009. En el 2012 culminaron su elaboración, la preparación de estas piedras. El 21 de mayo del 2009, un grupo de judíos ortodoxos llamados Movimiento de Lealtad a la Tierra de Israel y el Monte del Templo hizo un desfile por las calles de Israel. Iban mostrando una piedra de aproximadamente unas 4 toneladas. Ellos dicen que es la piedra angular que van a colocar cuando comiencen a edificar el tercer templo, donde se va a sentar el anticristo. En el año 2008 compraron la madera, los mismos norteamericanos, para elaborar todos los utensilios de madera, puertas, ventanas, muebles, todo lo que es madera para construir su tercer templo. Ya tienen todo listo. En el 2010 terminaron la elaboración de todos estos materiales. En el año 2005 comenzaron a elaborar los utensilios del Instituto Bíblico de Jerusalén. 143 piezas para ministrar precisamente en ese tercer templo. Para ministrar en ese tercer templo. El candelabro de oro lo tienen listo, lo tienen encofrado en vidrio, en exhibición allí en el Museo Bíblico de Jerusalén. Tiene aproximadamente 40 libras de oro, vale aproximadamente unos $3 millones. Allí lo tienen en exhibición. Todo el que vaya a Jerusalén pasa por el Instituto Bíblico, allí va a ver el candelabro de oro.
Todo está preparado. Todos los utensilios fueron elaborados, incluso hasta el arca del pacto. Hicieron un arca, una similitud, una imagen, una copia del arca del pacto. La antigua no la van a conseguir, porque en Apocalipsis dice, y vi en el cielo un arca. El Señor se la llevó. Aquí en la tierra no está esa arca. La original, donde está la vara de Aarón que rebeldeció y las 2 tablas de piedra que el Señor le dio a Moisés con las leyes, con el decálogo, los 10 mandamientos. En el año 2012, este instituto bíblico culminó la elaboración de todos estos utensilios del templo. La noche del 14 de Elul del año 5773. 5773. Para nosotros el 3 de septiembre de 2008. El Instituto del Templo y otras organizaciones lanzaron una escuela. Se abrieron un instituto para capacitar a los sacerdotes conforme a la ley de Moisés, conforme al ritual de la ley de Moisés. Así que, amados hermanos, todo esto lo tienen los israelitas preparados. Todo. Y aún falta más. Y aún falta más. Da tristeza y dolor cómo la gente anda perdiendo tiempo por allí y sabiendo que Cristo está a las puertas. Esta pestilencia del COVID-19 o coronavirus, como le llaman, fueron las señales que el Señor dio, que iban a acontecer antes de su venida. Lucas capítulo 21, verso 10, allí lo dice. El nuevo Sanedrín de Israel ha seleccionado al rabino Baruch Kahane. El nombre Kahane es una derivación del inglés de la palabra Cohen, o sea, sacerdote. Los judíos de la ley no perdieron la línea sacerdotal. Ellos se pusieron de apellido la palabra Cohen, que significa sacerdote. Todos los que son apellidos Leví, Levine, Levington, Cohen, son descendientes de Aarón. Ellos no perdieron su línea sacerdotal. En el año 2010, el Instituto del Templo culminó la elaboración de los trajes sacerdotales. 50 trajes para los sacerdotes levitas y el traje del sumo sacerdote con las 12 piedras pectorales. Si ellos hicieron esos trajes, quiere decir que tienen un modelo. A alguien se lo pusieron. Quiere decir que alguien se los va a colocar. Sí, ya tienen los 50 sacerdotes levitas. Incluso tienen el sumo sacerdote. En el año 2009 nació en Haifa, Israel, una vaquilla roja, donde después de la destrucción del segundo templo, que fue destruido por Tito, en el año 70 después de Cristo, emperador romano, destruyó el segundo templo, que fue reconstruido, remodelado por Herodes. Muchos enseñan que es un tercer templo. Eso no es el tercero, es el segundo. Ese fue el que construyó Zorobabel y que Herodes lo remodeló, pero no lo construyó. Lo destruyeron los romanos en el año 70 después de Cristo. Desde esa fecha hasta el tiempo, los israelitas lo saben, que no había nacido más nunca una vaquilla roja en Israel. Siempre le salía moteada, con alguna mancha negra, amarilla, blanca, pero nunca roja completamente, que era lo que exigía la ley de Moisés. Tenía que ser íntegro rojo para poder ser quemado y sus cenizas mezclarlas con agua para el agua de la expiación, para que ellos pudiesen entrar a las tierras del templo. Déjame decirte que ya tienen los animales rojos completicos. Nacidos en Israel, no importados ni exportados. Nacidos en Israel. Los tienen. ¿Dónde aparece esta agua de la purificación? Números capítulo 19, desde el verso 2 al 10. Allí habla de ellos. Si ellos no se limpian, se purifican con esta agua, no pueden entrar al monte Moriah, o mejor dicho, a las tierras del templo. Ya tienen seleccionados los sacerdotes. El 20 de agosto del 2013, después de 1943 años, se realizó una ceremonia de ritual de los sacrificios. En el año 2009, un grupo de mujeres judías de Silo, antigua Samaria, comenzaron la elaboración del velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. Tiene 20 metros de largo, 10 metros de ancho, tiene 10 centímetros de espesor. Estas mujeres las llaman las mujeres de las cámaras del velo. Fíjate cuenta que comenzaron el aprendizaje en el 2009, pero en el 2011 culminaron el velo, lo tienen listo para colocarlo cuando ellos construyan su tercer templo. En el 2010 el Instituto del Templo elaboró el altar de piedra para hacer los sacrificios de rituales animales. En el mismo 2010 los judíos radicales de la ley lanzaron una campaña publicitaria. Comenzaron a rodar por todas las calles de Jerusalén instando al pueblo de Israel a construir su tercer templo. Así que todo está listo.
Todo. A la fecha tienen todo preparado para elaborar y construir su tercer templo. Y dense cuenta que lo van a hacer igualito como lo hizo Salomón. En Primera de Reyes, capítulo 6, verso 7, dice: y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. ¿De dónde trajeron las piedras? De Estados Unidos. ¿De dónde trajeron la madera? De Estados Unidos. Tienen todo listo. El oro, ¿de dónde lo trajeron? De afuera también. El bronce, la plata, todo lo trajeron de afuera. Tienen todo listo, preparado. En ese templo se va a sentar ¿quién? El anticristo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas. Ahora, obviamente, no es posible la reconstrucción del tercer templo sin que sean destruidas las dos mezquitas que están en las tierras del templo. La mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la roca o domo de la roca. Esa la construyeron los árabes para impedirle al pueblo de Israel volver a construir templos allí. Son tan perversos ellos con los israelitas que en el muro oriental donde está la Puerta de Oro pusieron un cementerio, porque por esa puerta pasaban los sumos sacerdotes y los levitas. En la ley de Moisés está prohibido a los sumos sacerdotes y a los levitas pasar por los cementerios, tener contactos con muertos. Y estos árabes, por maldad y perversión, colocaron un cementerio justamente donde está esa Puerta de Oro, que hoy en día todavía está cerrada. Hoy en día todavía está cerrada. Sí. Los medios israelíes han informado el jueves 4 de julio de 2015, cuando organizaron una marcha otra vez en el pueblo de Israel para la noche de ese jueves. ¿Con qué motivo? Es presionar al gobierno israelí para que permitan construir el templo israelí donde están las mezquitas árabes en el monte del templo. Sacaron incluso una camiseta azul y tienen en el logo, en la parte frontal de la camiseta, tiene un logo donde se ve una grúa demoliendo la cúpula de la roca y otra grúa para construcción del tercer templo donde se va a sentar el anticristo. Desde el año 2002 hasta la fecha, 10 veces han intentado los israelitas de la ley destruir las mezquitas que están allí construidas. La última vez iban con un misil antitanque 2 judíos radicales de la ley. El gobierno israelí se dio cuenta y los puso presos. Si no, hoy en día estuvieran matándose árabes israelíes, uno por recuperar las tierras del templo y volver a construir el domo de la roca, y otros por obtener las tierras del templo y construir su tercer templo. Pero déjame decirte que esa guerra viene. Dios va a provocar esa guerra. ¿Dónde enseña la Biblia esto? Isaías capítulo 66, verso 6. Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, vea cómo dice, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Cuando dice voz del templo, se refiere a que ellos van a construir su tercer templo. ¿Y por qué dice el pago a sus enemigos? Muy sencillo, por lo que le hicieron ellos al pueblo de Israel. Joel capítulo 3, versos 11 y 12 dice: juntaos y venid, naciones todas de alrededor y congregaos, y despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me litigaré a sentar, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. ¿Quiénes rodean a los israelitas? Los árabes. Dios va a provocar una guerra entre árabes e israelíes. Y los israelitas van a recuperar las tierras de su templo y van a construir su tercer templo. Joel, capítulo 3, versos 2 y 3 dice: reuniré a todas las naciones al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas partieron mi tierra, echaron suerte sobre mi pueblo, dieron a los niños por una ramera y vendieron las niñas por vino para beber. Esto lo hicieron los árabes con el pueblo de Israel. Y Dios va a tomar venganza de esa maldad que hicieron por sus niños. ¿O acaso dijo Cristo de balde: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos?
Él va a pagar y va a tomar venganza. Va a provocar una guerra árabe-israelí. Dios mismo. Y va a hacer que los israelitas le ganen la guerra a los árabes. Y la van a ganar. Y la van a ganar. Y la van a ganar. Y date cuenta que dice la palabra que repartieron mi tierra. ¿Sí? Siria le quitó un pedazo. Jordania le quitó un pedazo. Líbano le quitó un pedazo. Palestina le quitó un pedazo. Egipto le quitó un pedazo. Repartieron su tierra como que si fueran de ellos la tierra del Señor. Tiene dueño y su nombre se llama Cristo Jesús, el dueño de esa tierra, la tierra santa, la tierra prometida. Dios va a poner por copa a Jerusalén, pero copa de ira pesada para destruir a los pueblos de alrededor, a los árabes. Zacarías capítulo 12. Versos 2 y 3. Y aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Van a rodear a Jerusalén los árabes, pero no van a poder con ella. Igualito como la guerra del 48 y la de los 6 días, la del 67. Y los va a poner por piedra pesada a estos israelitas. Dios. Zacarías capítulo 12, verso 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. A todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Los árabes van a huir delante del pueblo de Israel. Esto indica que los israelitas van a ganar la guerra, cumpliendo Dios la promesa de que ellos vencerían. Miqueas capítulo 5, verso 9. Tu mano se alzará sobre tus enemigos y todos tus adversarios serán destruidos. Imagínate el desastre que le van a hacer los israelitas a estos árabes. Es el cuarto ejército más poderoso del mundo. Tiene 1.400.000 soldados. 1.400.000 soldados aproximadamente. Y es una nación que lo que tiene como 6-7 millones de habitantes. Israel es un poder. Hoy en día es un poder. ¿Sí? Sí, señor. Los judíos edificarán los muros del tercer templo. Miqueas capítulo 7, verso 11. Viene el día en que se edificarán tus muros. Dios lo va a hacer. La nación de Israel será edificada y el tercer templo también. ¿Dónde dice esto? Jeremías capítulo 30, verso 18. Y la ciudad será edificada sobre su colina y el templo será sentado según su forma. La forma que le dio escrito el Señor en el libro de Ezequiel. Los que estén fuera de Israel van a venir a ayudar a sus hermanos. Zacarías capítulo 6, verso 15. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Pero los judíos harán todo esto en tiempos de angustioso, claro, rodeados de enemigos. Daniel capítulo 9, verso 25. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Sí? Culminando la guerra, comenzarán ellos a reconstruir su pueblo, a reconstruir su ciudad, a reconstruir los muros del templo y a edificar el templo, donde se va a sentar tristemente el anticristo. En ese periodo van a haber 2 años de rumor, cuando ellos terminen la guerra, que comience la construcción. Jeremías capítulo 51, verso 46. Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá en la tierra. En un año vendrá el rumor y después en otro año rumor. ¿A quién le dice esto al Señor? ¿Al pueblo de Israel? No, nos lo dice a nosotros los cristianos. Que no tengamos miedo por los rumores que van a haber en esos 2 años. Estos fueron los rumores que habló Cristo. Vean lo que dice Marcos, capítulo 13, verso 7. Mas cuando oigáis de guerra y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Así que nosotros como cristianos tenemos que tener paz y tranquilidad. Cuando esta gente comiencen a matarse y cuando ellos comiencen a construir su tercer templo, tenemos que tener paz y tranquilidad. Sí, Señor. Paz y tranquilidad. Esto a nosotros no nos va a afectar nada. Triste para los que están afuera sin Cristo, sin esperanza, que hoy tienen un Cristo y tienen una esperanza. Sí. El libro de Mateo dice igual. Vea cómo dice a Marcos, Mateo 24, verso 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es el fin. Vamos a oír esto. Lo vamos a oír. Los rumores de guerra. ¿Y qué es un rumor? Vean lo que dice el concepto en el diccionario. Los rumores son proposiciones diseñadas para ser creídas y que se transmiten de persona a persona habitualmente de forma oral, sin que existan datos para comprobar su veracidad. Se trata de especulaciones no confirmadas que se intentan dar por ciertas con un objetivo determinado
y que coinciden y condicionan el comportamiento de los demás por encima de la información. ¿Quién va a levantar estos rumores? El diablo, para que la gente no crea las profecías que se te están enseñando en esta hora. Para que nadie crea. Sí. Y cuando el Señor dice turbéis, significa sorprender o aturdir a uno, de modo que no acierte a hablar o a proseguir lo que estaba haciendo. Eso es lo que significa turbar. El diablo va a intentar que el pueblo de Dios calle y silencie sobre el rapto o arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Que hoy en día ya hay iglesias que predican de que esto es falso. Dios no miente en sus palabras. Su palabra es verdad. Él no miente. Ahora, el Señor dice que es necesario que todo esto acontezca. ¿Cuál será el motivo? La respuesta está en el libro de Lucas capítulo 21, verso 26. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Es una advertencia para la iglesia para que se ordene y se corrija. Porque si no, se va a quedar. Al culminar el tercer templo, los israelitas van a comenzar su sacrificio. Esto está en la profecía de Isaías capítulo 60. Verso 7. Y todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebaiot. Te serán servidos, serán ofrecidos con agrado sobre mi altar y glorificaré a la casa de mi gloria. Van a ser ofrecidos con agrado por los israelitas, pero Dios no los va a aceptar. Ahora, ¿quién es Cedar? Tribu descendiente del segundo hijo de Ismael y este hijo de Abraham con esclava Cetura. ¿Dónde está esa población hoy en día? En Arabia Saudita. Nebaiot, hijo primogénito de Ismael, también con él descendió una tribu y eran tribus nómadas que habitaban en el desierto al oriente de Israel. Actualmente, hoy Arabia Saudita. ¿Y quién es Arabia Saudita? Ese país existe. Ahí está. Está al oriente de Israel, en la parte suroriental de Israel. Ahí está Arabia Saudita. Es una tierra que prácticamente 90% es desierto. Las tierras fértiles son las que tienen alrededor de los oasis, pero ellos tienen una población allí que es nómada, que son los beduinos. Los beduinos se mueven entre Siria, Arabia Saudita, Jordán, Irak e Israel. Aquí dice en la profecía de Isaías que ellos son los que les van a vender. Sí, porque los beduinos no se meten en los problemas territoriales de esas naciones. Ellos son nómadas y entran y salen de esos territorios y nadie les dice nada, ni siquiera el gobierno de Israel. Ellos son los que les van a vender las ovejas y los carneros para que ellos sacrifiquen en el tercer templo cuando lo construyan. Vean cómo se cumplen las profecías. Los judíos van a ofrecer con agrado, pero Dios no lo va a aceptar. Isaías capítulo 1, verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Por qué? Porque ya el mismo Padre entregó a su Hijo por la expiación de los pecados. Único sacrificio grato y fragante delante del Padre. Ya no hay más sacrificio. Esto fue abolido. Pero los israelitas de la ley están necios. Ellos no quieren aceptar a Cristo como su Salvador. Más lo dice la Biblia, Juan 1:11. A los suyos vino y a los suyos no les recibieron. Jeremías capítulo 6, verso 20. ¿Para qué a mí este incienso de saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables ni vuestros sacrificios me agradan. Amós capítulo 5, verso 21, 22, 23. Aborrecí y abominé vuestras solemnidades. No me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciere vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Ni miraré las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé la salmodia de tus instrumentos. Nada de esto le va a aceptar el Señor. Pero Dios se va a meter en ese templo. El Señor se va a glorificar en el templo. ¿Dónde está esa profecía? Miqueas capítulo 3, verso 1. Vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. ¿Quién es el ángel del pacto? Cristo. El ángel del pacto de la gracia. Cristo. Él se va a meter en ese templo. Se va a manifestar en ese templo. ¿Cuándo va a ser? El primer día. El primer día del sacrificio, cuando lo construya, será la hora 9 de la mañana.
Marcos 15:25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. A esa hora fue que crucificaron a Cristo, a las 9 de la mañana. A la hora del primer sacrificio. Él se inmoló como cordero. Cumplió el ritual de los sacrificios, pero inmolándose él mismo como cordero. 6 horas más tarde, el segundo sacrificio. Ahí es cuando Cristo muere. Cristo muere. Marcos capítulo 15, versos 34 y 37. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, dando una gran voz, expiró. Sí, Señor. A las 3 de la tarde murió Cristo. Crucificado a las 9 de la mañana, y a la hora del segundo sacrificio que comenzaba a las 3 de la tarde murió Cristo. A las 3, cuando inician los israelitas, a las 3 de la tarde, el segundo sacrificio, que terminará aproximadamente a las 5 de la tarde, cuando culmine el segundo sacrificio, entrarán los sacerdotes al templo. Eso está en la ley de Moisés y en la Torah. La Torah es donde se recopila todas las actividades que tienen los israelitas con respecto al ritual de la ley de Moisés. Cuando culmine el sacrificio, va a aparecer la señal del Señor. Mateo 24, verso 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. ¿Cuál señal será esa? Vamos por las profecías. Mateo capítulo 26, versos 59 a 64. Y leo. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falsos testimonios contra Jesús para entregarle a la muerte. Esto fue cuando lo llevaron y lo pusieron delante de los sumos sacerdotes para condenarlo, para llevarlo y crucificarlo en la cruz, en el Sanedrín. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se prestaban, pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado en la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. ¿Quiénes los iban a ver? Los sacerdotes. Ahora, los de aquella época cuando dijo estas palabras, no. Los del tercer templo cuando hagan ese sacrificio. Van a ver venir la nube donde se va a manifestar el Señor. Este es un evento profético que lo va a ver toda la humanidad. Toda. Ellos van a ver la nube. Se cumplirá lo que dijo el Señor en Lucas capítulo 21, versos 27 y 28. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a acontecer, esto no nos dice a nosotros, a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. O sea que cuando el Señor se manifiesta en una nube en ese templo, nosotros los cristianos tenemos que estar erguidos, o sea, con la frente en alto, con el cuello erguido, pero no de altivez, sino de honra, de humildad, de mansedumbre, para esperar al Señor, que nos va a venir a buscar. El rapto va a ser después que construyan el templo, no antes, sino después que construyan el tercer templo, donde se va a sentar el anticristo. Solo enseñan las profecías. Esta nube la va a ver todo el mundo, todo. Pero van a ver la nube, mas no la presencia del Señor. Salmo 105, verso 39. Extendió una nube por cortina. Él se va a envolver en la nube para que no lo vean. Pero sí van a ver la nube. Y será una nube como en la antigüedad. Igualito como cuando el Señor se manifestó en el templo que construyó Salomón. Idéntico. El mismo proceso. ¿Por dónde va a aparecer la nube? Las profecías de Ezequiel. Ezequiel capítulo 1, versos 4 y 5. Dice... Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Ahí va a venir Cristo. ¿Por dónde? Por el norte de Israel. Y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Estos seres vivientes son los querubines. El Señor va a venir allí con los querubines. Los querubines. Y en una nube. La humanidad verá esta señal. Este va a ser el día. Hay una profecía que dice que ese va a ser el día en que todo ser humano sobre la faz de la tierra va a doblar rodillas ante el Señor cuando ve esa nube.
pero Él solamente va a aceptar las rodillas de los que le creyeron y le aceptaron. Los demás, olvídense. Eso de que salvo siempre salvo, eso es falso. O buscan de Cristo, se pierden. Sí, Señor. Ahora, sigue diciendo Ezequiel en el capítulo 1, en el verso 13. Vean lo que dice. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendido, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Esta es una palabra clave, la palabra relámpago. Vean lo que dice Jeremías capítulo 10, verso 13. A su voz se produce muchedumbre de agua en el cielo y hace subir las nubes de los postreros de la tierra. Hace los relámpagos juntos con la lluvia. O sea, las veces que hay relámpago llueve. No puede llover si hay relámpago. No, las veces que hay relámpago llueve. O sea que si hay relámpago y no llueve, va en contra de lo que Dios estableció. Dios es el que provoca la lluvia. Amós 9:6. Él edificó en el cielo sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Él es el que provoca la lluvia. Y las veces que hay lluvia hay relámpagos. Si no, no se cumple lo que está escrito. Las veces que hay lluvia hay relámpagos. Quiere decir que esto va a ser un mes de lluvia. En Israel comienzan las lluvias en el mes de octubre y terminan en marzo. Lo que son las partes bajas, donde no se dan las 4 estaciones, porque Israel tiene partes donde se dan las 4 estaciones, sí, pero en las partes bajas igualmente se dan verano. Sí, señor. Quiere decir que va a ser un mes de invierno, sí, entre octubre y marzo. Ahora, ¿cuál será ese mes? Si nos vamos al libro de Lucas, cuando el Señor, utilizando a Lucas, dejó escrito que sería como en los días de Noé, como en los días de Lot. Sí, que la gente compraban, vendían, edificaban, plantaban, se casaban, se daban casamientos y bebían. ¿Cuál es el mes que más la gente bebe? Diciembre. ¿Cuál es el mes que más la gente se casa? Diciembre. ¿Cuál es el mes que más la gente edifica, pintando casa, acomodando casa? Diciembre. Ese es el mes que más la gente gasta. Quiere decir que ese es el mes del rapto de la iglesia. Está en lo que dice la profecía. En un mes de lluvia, invierno. En Israel, diciembre es invierno, es lluvia. Sí, señor. Apocalipsis 1:7. Aquí viene con las nubes. Pero abre en plural. Quiere decir que vienen nubes con lluvia. ¿Sí? Va a venir lloviendo. Ezequiel capítulo 1, verso 28. Como aparece el arco en las nubes el día que llueve, así será el parecer de resplandor alrededor. O sea que el día que el Señor se manifieste con una nube y venga hacia el templo, va a ser un mes de lluvia, pero va a venir lloviendo. La nube se va a distinguir porque va a estar envuelta en fuego, en resplandor la nube. No en fuego, en un resplandor de luz la nube. Y la gente va a distinguir la nube. Esto va a ser grabado por satélite. Eso va a ser transmitido por prensa nacional, prensa internacional y las televisoras. La gente va a grabar todo esto. Esto va a ser un día de conmoción a nivel mundial. El día que el Señor se manifieste en ese templo. Pero dice que como el arcoíris, ¿tú no se has dado cuenta que cuando viene la lluvia y aparece el arcoíris y deja de llover? Quiere decir que cuando Él esté llegando ya a los límites de Israel, viniendo por el norte, se va a detener la lluvia. Dará la vuelta porque Él va a pasar por la puerta de oro, que está al oriente de Israel. Vea lo que dice. Y la tierra resplandece de su gloria, o sea, mejor dicho, a causa de su gracia. Al entrar en Israel irá al oriente. Y aquí la gloria de Israel que venía del oriente. Ezequiel 43, verso 2. Todo eso está en las profecías. En las profecías bíblicas. En la actualidad esa puerta hoy está encerrada, como le expliqué hace unos minutos. Esa puerta de oro está cerrada y por ahí no pasa nadie. Pero el día que construyan el templo, el cementerio que está delante lo van a volar, lo van a quitar los israelitas. Para que puedan pasar los sacerdotes y sumos sacerdotes. Y tendrán esa puerta abierta, por allí va a pasar Cristo ese mismo día. Y la gloria de Jehová entró a la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Ezequiel 43, verso 4. El Señor pasará al atrio de los gentiles. Que ese templo va a tener 4 atrios. El atrio de los gentiles, el atrio de las mujeres, el atrio de los hombres y el atrio de los sacerdotes. Por esos 4 atrios va a pasar el Señor, puerta a puerta, hasta que llegue al atrio de los sacerdotes.
que es cuando se va a meter, se va a bajar de los querubines, va a entrar la nube en el tercer templo, pero volverá a salir. Él no va a durar mucho allí. Él no va a durar mucho allí. Él se va a bajar justamente en el atrio de las mujeres. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín al umbral de la puerta. La puerta, el umbral, es la parte alta de la puerta, o sea, la parte de entrada, la puerta de entrada. Y la casa fue llena de la nube. Ezequiel capítulo 10, verso 4. Cristo está a la puerta. Los querubines a la derecha de los querubines estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró. Los querubines no los van a ver tampoco. Job capítulo 30, verso 22. Me alzaste sobre el viento y me hiciste escarbargar en él y disolviste mi sustancia. Disolviste mi sustancia, o sea, me hiciste desaparecer. Nadie va a ver los querubines. Dios los hace invisibles. Igualito, como cuando Cristo entró en la casa donde estaban los discípulos encerrados por miedo, por temor a los judíos. ¿Por dónde entró el Señor? No se sabe si por la puerta, el techo, la ventana. Estaban encerrados allí. Lo cierto fue que atravesó la puerta, el techo, la ventana. Algo atravesó. Pero se manifestó, entró invisible y después se hizo visible delante de ellos. Él tiene el poder de hacer visible e invisible a su pueblo. Eso lo hace el Señor. El Señor va a durar poco tiempo en ese templo. Lo enseñan las profecías de Ezequiel. Capítulo 10, verso 18. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa y se puso sobre los querubines. Así como entra, vuelve a salir. Ahora, ¿a dónde va a colocarse él? Según Ezequiel capítulo 11, verso 23 dice, y la gloria de Jehová se elevó de en medio de la ciudad y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. ¿Cuál es ese monte que está al oriente de la ciudad de Jerusalén? El monte de los olivos. Él se va a parar allí y le va para darle a entender a los israelitas de la ley, soy yo Cristo, el Mesías, el que ustedes crucificaron. Y aún con eso ellos no lo van a aceptar. Ellos no lo van a aceptar. Los israelitas de la ley no suben, ni se asoman ni siquiera al sepulcro donde estuvo Cristo sepultado. Y no suben al monte de los olivos. Pasan por todos lados, pero al monte de los olivos no suben. Eso para ellos es veneno. No suben. No suben. No entran allí. Sí, Señor. Ahora, la razón de la presencia de Dios dure poco allí es por los pecados que ellos tienen, que no han aceptado a Cristo como su Salvador. La Biblia lo dice, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Ahora, hay una interrogante, ¿por qué Dios se va a manifestar allí? Porque lo va a hacer. Ustedes deben de estarse haciendo la pregunta, ¿por qué? La respuesta está en Ezequiel capítulo 20, versos 33 al 37 dice, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros. Ahí está diciendo el Señor que obligado va a reinar sobre ellos, por las buenas o por las malas. Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de entre las tierras en que estáis esparcidos. Ya se cumplió esa profecía. Es lo que se conoce como diáspora. Ya el Señor los recogió, ya los reunió y se fundó como nación. Sobre la tierra en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como lo litigué con vuestros padres en el desierto en la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor, y os haré pasar bajo la vara, y los haré entrar en los vínculos del pacto. O sea que a punta de palo los va a meter otra vez al vínculo del pacto de Cristo, el pacto de salvación, a través de su Hijo. Obligado lo va a hacer. Amos capítulo 4, verso 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel. ¿Y por qué te haré hacer esto? Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Ezequiel 37, verso 21 al 24. Y le dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Y los haré una nación en la tierra de los montes de Israel. Y un rey será a todos ellos por rey, y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Ni se contaminarán ya con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas las rebeliones. Y los salvaré de todas sus rebeliones, con las cuales pecaron, y los limpiaré y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Mi siervo David será rey por ellos, sobre ellos. Y todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos, en mis estatutos y guardarán y los pondrán por obra. Dios va a aprovechar esta manifestación para caerle a palos a ellos, convertirlos a Cristo,
Una parte lo va a conservar vivo para que David reine sobre ellos después del milenio. Y el resto van a morir, porque es que no pueden quedarse sin castigo, así lo dice su palabra. Ahora ustedes dirán, pero oye, el Señor está enviudado del pueblo de Israel. No. La Biblia dice que Jehová el Señor no ha enviudado de su pueblo de Israel, aún cuando ellos pecaron contra el Santo de Israel, aún cuando ellos afrentaron a Cristo. Dios no ha enviudado de ellos. Ese pueblo es del Señor. Y con toda su rebeldía, ese pueblo es de Dios. Es de Dios. Los judíos de la ley, a ver que el Señor se va, ellos van a decir, hay pecado en el pueblo de Israel, pero ellos no van a poner los ojos en las sinvergüenzuras que ellos hacen, en las maldades. Hay prostíbulos, homosexuales, lesbianas y prostitutas en cantidades enormes. En el pueblo de Israel lo hay. La Biblia lo dice, Apocalipsis, Sodoma y Gomorra, donde también nuestro Señor fue crucificado. Que había en Sodoma y Egipto, rectifico. Egipto es idolatría. Y Sodoma, los homosexuales, lesbianas, prostitutas, por cantidades enormes. Y así está hoy en día el pueblo de Israel. Pero ellos no van a ver eso. Ellos van a poner los ojos en los evangélicos que están en Israel, en los mesiánicos. Y van a comenzar una persecución después que construyan el templo y hagan el primer sacrificio. ¿Ahora qué día? No sé, la Biblia no me dice ni el día ni la hora. Es lo único que oculta Dios, pero todo lo demás está en la Biblia. Comenzará una persecución. Cuando comiencen ellos a perseguir a los judíos mesiánicos, que esta señal no la va a ver el pueblo gentil cristiano. Esa última señal no la vamos a ver nosotros. Solamente la vivirá el pueblo de Israel, el evangélico que está en Israel. Cuando comience esa persecución, que no van a decir ni día ni hora, es el día del rapto de la iglesia. Mateo capítulo 10, verso 23, me confirma lo que estoy diciendo. Cuando persiguen en una ciudad, ¿a quién van a perseguir? Los mesiánicos. Huid a la otra, porque de cierto os digo que no terminaréis de recorrer toda la ciudad de Jerusalén antes que venga el Hijo del Hombre. Será el día del rapto. Y Gálatas capítulo 4 también lo confirma. Vean lo que dice. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa de Cristo, el Espíritu Santo. Lo cual es una alegoria, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. En ese pacto están ahorita los hijos de Israel, que es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues están juntos con sus hijos en esta esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que los de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ve el verso 29 como dice: pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Así como los judíos de la ley persiguieron a la iglesia primitiva, así va a acontecer ahora, cuando ellos comiencen su sacrificio. Van a perseguirlo. Y cuando comience esa persecución, es el día del rapto de la iglesia. Y para confirmar de que es el mes de diciembre, que es lluvia, Mateo 24, verso 20. Entonces lo dice Dios a los mesiánicos, a los cristianos de Israel. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Lo dejó el Señor como señal. Como señal. Día de reposo no va a ser la persecución. Porque los judíos respetan la ley de reposo. El cuarto mandamiento. Aunque eso fue abolido por Cristo. Cristo, después que comenzó su ministerio, más nunca guardó el día de reposo. Ahí los adventistas están caídos de la mata guardando eso. Comenzarán a huir y miran hacia atrás. Mateo 24, verso 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. A otros le dice el Señor, Lucas capítulo 17, versos 31 y 32. En aquel día que esté en azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlo, y el que esté en el campo a sí mismo no vuelva atrás. La parte azotea es la parte superior de un edificio, el techo. Pero no techo de láminas de zinc, sino placas, concretos. ¿Por qué el Señor dice que no bajen de allí? Porque es el día del rapto. Esa señal no la vamos a ver nosotros. Solamente la percibirá el día del el pueblo de Israel. Cuando comience esa persecución es el día del rapto. Se cumplirá lo que dijo el Señor. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Sonarán las trompetas. Ya las señales están dadas. Ellos tienen todo preparado para construir su tercer templo, donde se va a sentar el anticristo. El rapto lo tenemos encima. Una guerra con la tecnología de ahora, eso dura semanas, meses.
Y construir un templo con la tecnología de ahora, esos son días, por no decir meses. Por no decir meses. Cristo viene, iglesia. Esto es señal. Todo aquel que esté fuera de orden, todo aquel que esté haciendo lo malo, apártese, santifíquese, pida perdón y guárdese, porque te vas a quedar. Mateo 25, en el verso 6 dice, si oye un clamor, viene el esposo. La palabra clamor significa gemir, llorar. ¿Qué evento profético va a acontecer que la iglesia llorando va a decir, viene Cristo? Ese templo. Ese templo. Allí es cuando muchos cristianos evangélicos que andan fuera de orden van a salir a buscar el Espíritu Santo. Esa parábola, cuando habla de las 10 vírgenes, esas 10 vírgenes simboliza el pueblo total de Cristo aquí en la tierra. Pero dice que 5 entran en la boda y 5 se quedan. Quiere decir que la mitad de la iglesia va a ser levantada, la mitad de la iglesia se va a quedar. ¿Y cuál se va a quedar? Los que no tienen al Espíritu Santo. Se van a quedar. Lo dice la parábola. Léalo allí, Mateo 25. Allí está todo eso. ¿Qué toca? Afirmarse al Señor. Predicar, predicar, predicar. Porque ya Cristo está a las puertas. Las señales están dadas, falta construir el templo. Y una guerra es cualquier momentico. De cada rato andan en problemas los árabes y los israelíes. Cualquier momentico estalló la guerra. Se construyó el templo, vino Cristo, nos llevó a nosotros y los que se quedan con el anticristo que se va a sentar en ese templo. Se sientan en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Que el Señor te bendiga, hermano y hermana. Cuídate, cuídate, cuídate. Busca la santidad y la paz, porque sin la paz, sin santidad, nadie verá al Señor. Y Él enviará salvación donde estén los hermanos unidos en armonía, no criticando, no chismeando, no vituperando al hermano o a la hermana, al pastor o a la pastora, porque la lengua te va a condenar. La Biblia dice que es el miembro más pequeño del cuerpo, pero con ella es incendiada la rueda de la creación. Ahí están las profecías, están explicadas, completico. Y esto lo sé yo, no porque yo soy sabio, no, me lo reveló el Espíritu Santo. Yo no entendía las profecías. Yo hoy las entiendo con una facilidad inmensa, pero es gracias al Señor, porque yo le creí lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muy pocos conocen esta enseñanza. Apréndela y está pendiente de Israel, que ese es nuestro reloj profético. Israel, que el Señor te bendiga. Amén.